nosotros abandonamos, mi familia abandonó la... Bueno, abandonar parece como dejar tirada la tierra, no. Deja la montaña y entonces se trasladan, mis padres se trasladan a trabajar a Galicia. Y claro, nosotros, mi hermano y yo, que éramos los que existíamos entonces, porque mi hermana luego nació en Galicia, pues nos trasladamos también, naturalmente. Y volvíamos cada año, cada año. Y eran unas vueltas apoteósicas, vamos, apoteósicas dilatadísimas. O sea, veníamos a finales de mayo para la montaña y volvíamos de regreso a Galicia, al menos mi hermano y yo, porque hacíamos historias asistíamos a la escuela de Cabrillanes y eso nos permitía luego reincorporarnos, no sé qué arte de Birlibirloque, a la escuela en Galicia, donde vivíamos, que estuvimos viviendo allí 9 años. Entonces volvíamos en mayo y volvíamos después a finales de octubre, o sea que medio año lo pasábamos en la montaña de todos los años de tu vida, ¿no? Y la vuelta a la montaña, que veníamos en un 600, aquello era, bueno, era como lo del oeste. El puerto, me acuerdo de pasar, bueno, aquello eran unos viajes que salías de Carballo, pues clareando el día y llegabas a lo mejor ya por la noche a Bavia, en este caso, ¿no? Y la necesidad de tocar tierra, por decirlo así, en términos así, marineros incluso, era de tal calibre que yo recuerdo salir corriendo en mayo, junio, finales de mayo, principios de junio, todavía la hierba no está segada, entonces está alta la mies. Y entonces echar a correr, pero de una manera que a mí entonces supongo que me parecía lo más natural del mundo, pero claro, con la distancia dices, oye, pero qué cosa más curiosa, ¿no? Echar a correr por los praos y venga, y verte azotado prácticamente por la hierba en la velocidad, era como una especie de estado como un estado muy lujurioso. O sea, ya después de adulto sabes que eso es lo que notas queriendo a alguien por su sitio, ¿no? Que yo una cosa que recuerdo, y claro, vuelvo a insistir en que lo de recordar no es recordar en el sentido de encerrar en una caja, ¿no? Sino todo lo contrario, o sea, algo que te da claves para vivir, ¿no? Para encontrar un poco la matemática o siquiera la aritmética de las cosas. Yo soy un poco pitagórico a ese respecto, creo en una especie de ritmo de los números, ¿no? Y que es lo que recuerdo también, que es una cosa que lo practiqué desde niño y lo sigo practicando, es lo de abrazarme a los árboles. Eso, ahora con el pino este que tengo aquí enfrente, sobre todo cuando sopla así de estos aires que hubo últimamente que daban caña, pues tanto en ese aspecto, es decir, que ves al árbol que se cimbrea, que tal, entonces claro, al fin y al cabo es un individuo que está ahí, que coño, que convives con él y él contigo, y salgo y digo, tranquilo, que aquí estamos en el mismo barco y tal. Y es algo que desde niño yo recuerdo haberlo practicado, yo creo que a instancia, sospecho lo recuerdo así un poco confusamente, pero creo que era mi abuela, en este caso mi abuela Rosa, la abuela Rosa y la abuela Victoria, y que no sé cómo fue el mecanismo para indicarnos, o indicarme a mí en particular, y en general me imagino que a mi hermano también, la bondad que suponía o lo conveniente que era el abrazarse a los árboles, no solo para proteger a los propios árboles, que se sintiera una especie de mundo común en la huerta. Es que la casa de Cabrián está rodeada de árboles frutales, manzanos, ciruelos, perales y tal, sino también por algo que ella, yo creo que no me habrá dicho en su momento, pero que incorporas en el conocimiento posterior, ya de adulto, que los árboles también tienen cosas que transmitirte. Y la verdad es que sí, y ella decía, abrázate a los manzanos, y dice, y en el monte a los robles. Y a veces me levanto y tal.
de manera más o menos consciente salir de la casa de los abuelos y echar monte arriba. Y claro, hay un momento cuando te haces más consciente dentro mejor del bosque ese de robles, en plena noche o todavía no raya el día, en que te asalta el miedo, ¿no? Te asalta el miedo, el temor pero no acabas de saber a qué es, porque bueno, parte del miedo es cuando no sabes a qué es, porque si sabes de dónde viene el miedo, te lo puedes puentear y decir, el miedo viene de tu mano, pues me adelanto, te atajo en el camino y lo evito, ¿no? Pero cuando te asalta ese miedo a no saber qué, entonces, claro, tienes esa irreprimible tendencia a no entrar en el bosque. Y esas ganas de volverte, yo en algunas ocasiones me volví, pero cuando logras penetrar el bosque, después tienes una sensación total, pero total, o sea que lo notas en los extremos de tu piel, que es el bosque el que te protege, es decir, ya estás en medio, y vuelve a ser otra historia relacionada con la tierra, relacionada posiblemente con el útero y muchas historias, ¿no? Es decir, esa protección, y ahora está nevando, macho, ahora está nevando, eso es nieve. Pues en la parte baja de la casa hay una especie de multicopista, o una vietnamita más bien. Y entonces yo tengo una sensación de vivir, o no sé si en singular o en plural, debo estar viviendo con alguien, porque yo siempre viví con alguien, ¿no? Y, bueno, sí. Tengo la sensación en ese sueño de estar viviendo pues con mucha naturalidad, ¿no? Posiblemente, pero ni siquiera tengo idea de estar pintando ya, como un momento después de haber pintado, ¿no? Que ya estás a otra historia, posiblemente a escribir o simplemente a ver cómo pasa la vida, ¿no? Y que hay ciertas necesidades o ciertas urgencias que llegan a mi conocimiento de gente amiga que necesita algo, pues alguien necesita una vaca, o alguien necesita un coche, o un viaje a no sé dónde, o pagarse una operación y tal. Entonces yo bajo allí, a ese sitio, y entonces activo esa máquina y saco 2 o 3 pliegos de billetes. Y además sé que no los corto ni con guillotina ni nada, sino que cojo el pliego, corto así y hago raca. Y que con eso, pues no sé, por arte, bueno, eso que te permiten los sueños de estar y no estar, conecto con quien sea, quien me proporciona esa vaca, ese barco, ese viaje, esa operación, esa tal, y entonces llego a acuerdos personales con quien produce o almacena esos productos o distribuye esos productos, y les digo, pues se lo tenéis que llevar a tal dirección, pero sin remite. Es decir, alguien que a lo mejor necesitaba unas gallinas y que de repente aparece en lo que actualmente puede ser Segur o una compañía de estas de mensajería, y llegan y dicen, ¿es fulanito o menganita? Sí, pues aquí le traigo unas gallinas y tal. ¿Y quién las manda? Ah, no sabemos, no sabemos. Tal. El paso a la ciudad en realidad no fue una historia... Bueno, por una parte no fue, fue brusca en el sentido de que la primera ciudad donde mi familia se instala es aquí en Valladolid, ¿no? Vamos, ahí en Valladolid, ahí abajo. Ahí abajo que en realidad es arriba, ¿no? Porque desde Simancas a Valladolid vas subiendo el río, no bajándolo. Sin embargo, desde aquí, quizá a lo mejor porque esto esté sobre el río, yo siempre que digo ir a Valladolid, nunca digo es ir a Valladolid, digo voy a la ciudad. Y siempre digo bajo a la ciudad. Es una cosa curiosa. Entonces, la primera ciudad así de instalación familiar pues fue Valladolid. Cuando volvemos de Galicia, mi familia deja la montaña, se va a Galicia y allí estamos pues 9 años, yo creo, allí nació mi hermana, pero ya desde el principio, incluso estando en la montaña, la relación con Madrid era una relación vamos, muy frecuente. De tal manera que, bueno, a mí siempre me fascinó mucho la historia de las ciudades, siempre me atrajeron mucho las grandes cosmópolis, me parece a mí me atrae mucho el caos, ¿no? Y esa, digamos, ese componente que por lo menos Madrid tiene, por ejemplo, frente a, pongamos la antítesis la supuesta antítesis de Madrid, que podría ser Barcelona, una ciudad ordenada de otra manera, digamos, más planeada,
es muy atractiva, evidentemente, pero me atrae mucho esa otra ciudad que supone Madrid, en que todo convive, en el mismo espacio hay de todo, ¿no? Hay desde personas de distintas procedencias, de paso o no de paso, de otros países, de otros colores, otros idiomas, y eso yo creo que genera un tipo de urbanismo que lo pueden controlar relativamente solo. Bueno, ese Madrid yo lo visité desde niño, pasando temporadas con esta tía mía madrina, que fue una gran protectora mía en el aspecto pictórico. Me dijo desde siempre que no me cortase un pelo, como se diría en este momento, respecto a la historia de pintar, ¿no? Que si eso que ella veía que era algo que me brotaba, ¿no? Pues que no lo dudase, que lo dejase todo. Ella me llegó a decir, así en términos casi proféticos, ¿no? Es decir, deja familia, deja casa, deja estudios, déjalo todo. No tengas dudas respecto a eso, ni respecto a nada. Cuando quieras a alguien, vete a por esa persona, vete a por esa tierra, vete a por esa vocación, vete, porque al fin y al cabo se vive, ella insistía mucho, se vive una vez, hay que apurar, un poco la historia de Carpe Diem, ¿no? Incluso el hecho de estar aquí en Valladolid no impidió el que, bueno, a la vez desde la ciudad se produce la relación con el campo, por decirlo en términos así de chaleado sao, constante, es decir, una vez que llegas a la ciudad, la salida es hacia los otros lados. Evidentemente la relación con la montaña de León sigue siendo anual, y entonces agosto como poco no nos lo quita nadie, y yo en cuanto puedo me escapo, léase la montaña, y después claro, desde las ciudades ya te irradias hacia otros sitios relacionados con la naturaleza a través de viajes, ¿no? Cuando llegaba el invierno, se quedaban, el acceso a las tareas las tareas del campo se reducen, el ganado está en las cuadras, se le ceban los pesebres, etcétera. Entonces hay relativamente poco que hacer, había poco que hacer. Y los varones, sobre todo, o uno de los varones en cada casa y tal, habida cuenta de que tenían muy buenos conocimientos instalados por los maestros rurales, sobre la aritmética, sobre la lectura, sobre lo que se dan llamar las 4 reglas, pues se trasladaban con eso al otro lado de los puertos de Asturias, de las cabeceras de Asturias que llamamos, y en casas, o reuniendo los niños a lo mejor de una aldea que quedaba muy aislada, o yendo por las casas, pues daban escuela, que se llamaba, ¿no? Una escuela sin titulación y sin nada, ¿no? Cubrían las necesidades de esos críos de esas aldeas, que no podían tener maestro por lo que fuera, o sea, porque no podían acudir a la escuela que estaba en otro sitio, o que no había escuela en el lugar. Y también era la historia que se quedaban con el clima asturiano, que es más lluvioso, porque la tierra de la montaña es menos de lluvia y más de una cierta crudeza en la historia de los calores y los fríos. Pues entonces se quedaban como un poco ensoñados, es decir, ¿dónde estará el señor maestro? Pues estará en Bavia, ¿no? O sea, un poco y quien dice Bavia dice una traslación a esa franja noroccidental, la tierra del Pachuezo, que es un dialecto del Bable occidental. Y yo creo que eso, digamos que quienes estamos en esa especie de diáspora fuera de la tierra que te vio nacer, no se trata de llevarlo como una tragedia, ni mucho menos. O sea, precisamente estando fuera de tu tierra, das fe de que tu tierra existe, te informas de más cosas, porque muchas de las cosas, digamos, psicorrígidas se solucionan viajando, y viendo que hay más allá del horizonte hay otras tierras y otras gentes tan interesantes como las tuyas propias o más, pero cuando menos iguales, y que no es más un empresario de tu tierra que un jornalero de tierra ajena,
sino que nos tenemos que unir en claves horizontales y no verticales. La pintura, como el amor, nos hablan a través de paradojas. Sierra conoce bien el lado más duro de la vida. Por eso, porque lo conoce y no lo huye, porque sigue creyendo en la lucha, puede pintar unos cuadros que nos reconfortan. Y lo hacen sin necesidad de mentirnos o de crear falsos paraísos perdidos. Les basta con decir la verdad.